Así es. Todos los actos de nuestra existencia están regidos por la ley del karma. Todo, todo. La ley del karma se le conoce como la ley de causa y efecto. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Así es. Todo lo que uno haga en la vida, digamos, si yo cojo una pelota y la tiro contra la pared, la respuesta a la pared es hacer que esta pelota Vuelva a rota. mí, vuelva a nosotros. Entonces, esta ley es importante entenderla y que es como el némesis de la existencia, ¿ya? Siempre se está repitiendo, siempre se está repitiendo, y que es necesario trascender. Ese planeta viene acercándose hacia acá y va a pasar en una órbita tal que va a producir el cuarto movimiento de la Tierra y va a cambiar los polos en Ecuador. Y ese va a ser un karma de todo el planeta Tierra y de toda la humanidad. Los señores de la ley le van a avisar a uno, ya, está bien, hacemos ese negocio, lo aceptamos, pero usted tiene que hacer tal y tal cosa. Bien amigos, los términos karma y dharma son dos vocablos orientales que nos hablan de la presencia de una ley universal o la ley de causa y efecto. Este principio ley universal gobierna y dirige todo lo que existe y constituye el resultado de nuestro accionar en la vida, principio universal enseñado por todas las grandes religiones espirituales y los más excelsos maestros de la conciencia. Este principio dice, recibes lo que das, cosecha lo que siembras. En la mitología griega, por ejemplo, la diosa Némesis, diosa de la justicia, premiaba a los seres según las acciones que estos tenían con los demás. En la enseñanza de Moisés, ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. En nuestro proyecto de paz global en RD, en el cual nos honramos en presidir, nuestro lema, todo vuelve a ti, promueve solo el bien. Jesús dijo, todas las cosas que queráis que los demás hagan con vosotros, hagámoslas también nosotros con ellos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hoy coincidimos de nuevo con nuestro amigo y colega escritor chileno Fernando García Silva para presentarles a ustedes la videoconferencia número 14, la ley de karma y dharma. Enseguida, después del intro, regreso con la videoconferencia. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de La Otra Dirección por OnNews 24 Horas y El Jardín de tu Mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador. Escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Nueva vez hemos coincidido con Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual, para compartirles la videoconferencia número 14, la ley del karma y dharma. Desde el hinduismo, el budismo y sijismo, bajaísmo, zoroastrismo y brahmanismo, el taoísmo y otras religiones de Oriente nos han enseñado esta famosa ley que enseña que recibimos lo que damos, cosechamos lo que sembramos. Vayamos a la videoconferencia después del intro. Bienvenidos a la jornada de conferencias por la paz. Somos sobre el autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. Los misterios del universo están dentro de nosotros, por ello somos ese mismo universo. Hoy nos convoca una conferencia, pero muy interesante, y es la ley de karma y dharma. De modo que hoy tengo el privilegio, el honor de darle una vez más a nuestros estudios, porque forma parte de lo que es la programación, a nuestro amigo y colega Fernando García Silva, prestigioso escritor de origen chileno, autor de los libros
suprasexo, autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, un honor, un privilegio una vez más compartir contigo esta brillante conferencia acerca de lo que es la ley del karma y dharma. Bienvenido. Gracias. Usted sabe que yo estoy muy contento aquí de poder participar y compartir también esta enseñanza en estos momentos, en lo cual en realidad nos llena poder entregar esta enseñanza, que es tan importante en estos tiempos. Sí, realmente. Muchas veces nos pasan situaciones, porque nos pasan, es verdad, pero no sabemos por qué, porque ignoramos precisamente esta ley de causa y efecto también, como se le llama, ¿verdad? La ley del karma y dharma. Sabemos que es el resultado de nuestro accionar en la vida. Principio universal. Por ejemplo, en la mitología griega, amigos, la diosa Némesis, diosa de la justicia, pues premiaba a los seres según las acciones que estos tenían con los demás. En la enseñanza de Moisés, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Nuestro proyecto de paz global se fundamenta en esta ley, Fernando, amigos que nos siguen, con el lema, todo vuelve a ti. No importa en la forma que acciones, pero todo vuelve a ti. De modo que promueve solo el bien. Jesús dijo, todas las cosas que queréis que los demás tengan con vosotros, hagámoslas también nosotros con los demás. Cuando Jesús lo traicionó Judas, lo recuerdan, ¿verdad? Y lo intentan arrestar, uno de sus apóstoles saca una espada, ¿verdad? Y le corta la oreja a un guardia para defender a Jesús. Jesús, ¿qué le dice? Detente. Y le dice, espera, guarda tu espada porque no he dicho que el que a espada mata, a espada también muere. Fernando, fantástico. Un maravilloso pastel para estos tiempos de tantas crisis que enfrentan las naciones, los líderes. Y muchas veces cuando nos suceden los acontecimientos, los episodios, no nos distraemos a meditar, a reflexionar, que es una consecuencia, ¿verdad? O de vidas anteriores, nuestro accionar, ¿verdad? Pero también de esta misma vida. De modo que, comenzando con esta maravillosa conferencia, la número 13, Fernando, ¿verdad? ¿Qué es la ley del karma y qué otros nombres se le conoce? Ya hice una breve introducción, pero vamos ahora a conocer con nuestro amigo y colega Fernando García. Bueno, en realidad, tal como lo planteas, uno de los grandes problemas de la ignorancia de la humanidad es precisamente no comprender y conocer a fondo estas leyes fundamentales que nos... es importante comprender esta ley para poder trascenderla, ¿ya? Porque el objetivo que nosotros hemos venido acá es a trascender las leyes. ¿Y cómo voy a trascender algo que desconozco? Si yo no tengo conocimiento de cómo funciona esta ley, cuál es su modus operandi, quién la imparte y qué rige, difícilmente la voy a poder trascender, ¿ya? Así es. Todos los actos de nuestra existencia están regidos por la ley del karma. Todo. La ley del karma se le conoce como la ley de causa y efecto. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Así es. Todo lo que uno haga en la vida, digamos, si yo cojo una pelota y la tiro contra la pared, la respuesta a la pared es hacer que esta pelota vuelva a mí, vuelva a nosotros. Exactamente. Si yo tiro una piedra en un lago, eso va a producir unas olas en círculo, así, una frecuencia. Todo produce una respuesta, todo es resultado de lo que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, la interesante es saber la mecánica de esta ley para entender cómo funciona, ¿ya? Nuestro actual cuerpo físico, nuestra actual condición humana, es el resultado de las existencias anteriores según el karma, ¿ya? A esta ley del karma también se le conoce como la ley del talión. Ojo por ojo,
diente por diente. Así es. Pero con la diferencia de que no es mecánica. O sea, si bien es cierto, el que a hierro mata, a hierro muere, pero si yo mato a hierro y me arrepiento de lo que hice y elimino al defecto psicológico asesino, no voy a morir a hierro. Es decir, que podemos negociar, como decimos ahí, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta conferencia. El objetivo de la conferencia es entender que la ley de causa y efecto, la ley del karma, aun y cuando sea una ley mecánica que rige nuestra mecanicidad, cuando uno la comprende y comienza a actuar conscientemente, la trasciende. Mm. Ese es el objetivo. Es decir, que el problema está en nuestro accionar inconsciente, obviamente, ¿verdad? Ese es el problema. Porque a la ley del karma también se le conoce como la ley de recurrencia. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, todo se repite recurrentemente, más las consecuencias kármicas que corresponden. O sea, si por ejemplo una persona abandonó a su esposa en su existencia anterior, se fue con otra, con adulterio, y la dejó ahí abandonada con sus hijos, en esta existencia, ¿qué le va a pasar? Lo van a abandonar a él, o él van a ser mujer y le va a tocar vivir eso. Todo Entonces, lo contrario. todo lo que estamos viviendo actualmente, por eso que hablamos, ¿te acuerdas de ese déjà vu que hablábamos? Sí, sí. Ya visto, hoy yo parece que viví esto, Sí, se sí. debe a esta ley. Sí, sí. La ley ocupa este proceso recurrente de los yoes, porque los yoes, el yo, el ego, es mecánico, entonces siempre va a tender a repetir lo mismo. Pero ahora viene acompañado de las consecuencias kármicas, del resultado de mi proceder. Entonces, esta ley es importante entenderla y que es como el némesis de la existencia, ¿ya? Siempre se está repitiendo y que es necesario trascender. Si uno no trabaja sobre sí mismo, exacto, la ley del karma lo va a atrapar a uno y uno va a terminar envuelto en mucho dolor o sufrimiento. Porque el resultado final del karma es el dolor, el sufrimiento. Es como la ley de la filantropía, ¿no? Que ya abordamos anteriormente también. Claro, en contrario, porque aquí es como que es hacia uno. Ahora, exactamente. Es importante entender que uno viene a comprender las cosas solamente cuando las vive. Por ejemplo, nosotros hemos visto en las calles hoy en día protestas de la gente tirando piedras contra la fuerza civil, contra los policías, contra las autoridades del gobierno, ¿verdad? Sí, sí. Sea como sea que se llame. Bueno, claro, la persona tira una piedra sin medir consecuencias. ¿Cuándo va a medir la consecuencia? La consecuencia la va a medir cuando el apedrado sea él. Exactamente. Porque nosotros solamente nos damos cuenta de nuestros errores cuando nos hacen eso a nosotros. Por eso que la Sagrada Escritura dice, no hagáis a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. La ley, exactamente. Porque si yo no comprendo eso, entonces me va a tocar vivirlo para saber lo que estaba haciendo. Porque cuando me lo hacen a mí, ¡oh, qué terrible! Pero cuando yo lo hago, no, pero si no importa, está bien. Sí. Tiene la excusa, la justificación. ¿Ya? Es decir, la ley aquí es la aplicación de la ley negativa de judía. No hagáis a los demás lo que queréis, como tú dices, Fernando, ¿verdad? Lo que tú no quieras que hagan contigo. Y lo vemos, Fernando, esta ley en todas partes. Se aplica, llueve a torrenciales. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el efecto? Bueno, brotan, porque no solamente es de una manera negativa que repercute, ¿verdad? Entonces llueve demasiado, pero también entonces, ¿qué es? Los árboles crecen frondosos, es decir, todo vuelve a uno de cualquier forma que uno ejecute. Genial, fantástico. Es matemática esta ley, Fernando. Es pura matemática. Esta ley es una suma de quebrados. Recuerda cuando hablábamos en la conferencia 2, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Decíamos que la persona era juzgada en el tribunal y allá era pesada. Sí, sí. ¿Verdad? Exacto. Entonces, en base a su peso, medida y número, se le asignan las consecuencias kármicas o dármicas que le corresponden. Esto es altamente matemático. Esto está sumado y restado hasta el último átomo de nuestra conciencia. A los dioses no se les escapa nada. Todo queda registrado. Todo queda registrado. De modo que esta ley es
la misma vida, es la misma escuela. Pudiéramos decir, es decir, que esta ley es para aprender, es como una escuela, la escuela de la vida. Por supuesto, porque uno aprende en la vida. Por eso le decía que uno aprende cuando a uno le toca vivir, ¿ya? Entonces nosotros hemos venido acá al mundo de la materialidad, hemos descendido del mundo espiritual, ¿ya? Nosotros somos de la séptima dimensión, del absoluto, hemos salido de ahí, de esos mundos espirituales, para entrar en el mundo de la materialidad, de lo tosco, lo denso, lo difícil, para aprender. Y aquí es donde hemos cometido ciertos errores, y el mismo karma, la misma vida, en el fondo nos va enseñando. Porque en el fondo uno tiene que entender que la existencia es una escuela, la vida es una escuela. Lo que llamamos el gimnasio psicológico de la existencia. Entonces, en este continuo compartir con las personas, con la pareja, van apareciendo diferentes gimnasios psicológicos con los cuales podemos nosotros muchas veces pagar karma y otras veces cobrar karma, porque nosotros a veces somos pagadores y otras veces somos cobradores de karma. Exacto. Y ahí estamos. Sí, ¿ya? sí. Es una transacción. Entonces, es una transacción, exactamente. Es un mundo de transacciones. Es un negocio, son negocios que uno tiene continuamente con el universo, con la vida, con las parejas, con las familias. Todas las familias están unidas kármicamente, las parejas son unidas kármicamente. El karma está en todo, en todo. Y en la misma, Fernando, y en la misma dimensión que uno lo aplica, lo recibe en esa misma dimensión. Si damos poco, recibimos poco. Si damos mucho, recibimos mucho. Exactamente. Entonces, Fernando, en cuanto a las enfermedades, ¿pudiéramos decir que son por karma? Por supuesto, todas las enfermedades son kármicas, todas. No hay ninguna que no sea producto de karma, ¿ya? Entonces, todas las enfermedades, todas las patologías, todas las disfunciones orgánicas, todas las deformaciones físicas, todas las trabas, las trancas, las taras hereditarias, la herencia, pues uno dice, no, esto no es karma, esto es herencia porque mi abuelito era así, mi papá era así. Mi papá murió de cáncer, yo entonces, por eso el hijo tal murió de cáncer. Claro, entonces yo heredé esto, no es culpa mía porque yo lo heredé porque viene de la familia. No, pues. No heredamos nada. La herencia trabaja para el karma. La herencia utiliza, o sea, el karma utiliza la herencia para cobrarlo. ¿Me entiendes? Entonces, está influido en todo. Entonces, todas las enfermedades que uno tiene, ¿ya? Son producto de nuestro karma. Por ejemplo, las deformidades físicas son producto de la mentira. Una persona que es muy mentirosa en una existencia, en la próxima existencia va a salir deforme, o sea, la nariz, no sé, medio deforme, grande así, o el rostro medio torcido, o las orejas medio deformes, o el cuerpo medio extraño. Por eso que Pinocho, cuando mentía, ¿qué le pasaba? La nariz se le ponía grande. Mientras más mentía, más se le deformaba la nariz, por eso, porque las deformidades físicas, la obra de Pinocho es una obra esotérica que muestra el camino iniciático, ¿ya? Entonces, las mentiras están relacionadas con las deformaciones físicas, por eso que le crecía la nariz, ¿ya? Y así, ¿cómo se llama? La enfermedad hoy en día de la diabetes, ¿ya? En el fondo es un problema con el azúcar que tiene la persona, y el azúcar representa la dulzura, entonces de repente faltan factores de amor, de ser más dulce en la vida, ¿ya? Entonces, así se van asociando las enfermedades con procesos psicológicos y procesos kármicos en la persona, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que son inválidas, no puede caminar, pero en su existencia anterior esa persona era un experto ladrón, era un carterero, como le dicen allá, lanza, como se le dice acá, que roban y salen corriendo. Exacto. Entonces ahora nace sin pierna, quiere robar y quiere correr, pero no puede. Entonces las enfermedades todas obedecen a la ley del karma. La ley divina utiliza esas enfermedades para cobrarnos, para hacer saldar nuestras deudas kármicas. De modo que entonces dejamos por sentado, Fernando, que no existen las enfermedades genéticas o hereditarias. No, pues, como lo explicábamos en el fondo, todo funciona para el karma, toda la recurrencia, toda la herencia, todos los procesos
personales obedecen a la ley del karma. O sea, en el momento en que la persona es juzgada en el Tribunal de Justicia Divina, frente a Anubis y sus 42 jueces, según los libros, porque dentro de nosotros existe un policía interno que se llama Kaom, una partícula del ser que anota Exacto. todo lo bueno y lo malo que uno hace, lo anota con letras de oro. Es como en la vida real que está el escribiente, ¿qué le llama, verdad? El escriba, los que escribían cada accionar de... Exactamente, como en los juicios que están ahí las personas tomando nota, ¿verdad? Todo lo que dijo uno, todo lo que dijo otro. A lo mejor ahora está todo grabado, pero antiguamente siempre existía el escribano ahí que estaba anotando todo. Claro, Bueno, sí, sí. lo mismo tiene uno dentro de una partícula divina que se llama Kaom, un policía interno que se encarga de anotar todo lo bueno y lo malo que uno hace. Entonces, en base a lo bueno y lo malo que uno hace, están esos libros escritos por esa partícula, se nos cobra determinados karmas y determinados dharmas, ¿ya? Y ahí está, utiliza la ley todos los procesos familiares, los procesos hereditarios, todos los procesos de costumbre de países, ¿ya? Por ejemplo, porque uno dice, pucha, esa pobre gente que nació en un pueblo donde, no sé, pues son todos terriblemente malos, son asesinos, no sé, hay mucha maldad porque hay pueblos terribles donde la gente se mata hasta machete, así son salvajes, digamos. Bueno, por algo que nace ahí. Exacto. Utiliza entonces el lugar geográfico para hacer nacer a una determinada persona para que cobrar el karma que le corresponde. Entonces, aquí no existe la casualidad, sino existe la causalidad. Todo es por causalidad. Fantástico, amigos de la otra dirección, por News 24 horas y el jardín de tu mente. Hoy platicando con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando García Silva es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy la videoconferencia número 13, Karma y Dharma. Fernando, antes en un paréntesis, por ejemplo, ya lo hemos enfatizado, claro está, todo lo que está ocurriendo, la situación global de un COVID, todo esto es, como decíamos, kármico. Por supuesto, todo el escenario que nosotros estamos viendo hoy en día a nivel mundial con estas enfermedades y con esta pandemia, en el fondo es un karma de la humanidad completa, ¿ya? La ley divina nos está cobrando nuestras deudas kármicas, ¿ya? Lo interesante es saber que uno mientras más proteste contra el karma se pone más denso, más duro. Porque estamos resistiendo. Entonces, claro. Lo que resiste persiste. Exactamente, exactamente, ¿ya? Aquí no, la cosa no se trata de resistir, la cosa se trata de comprender, negociar y trascender. Exactamente. Ese es el camino. Y que debe ser de manera individual. Individual, por supuesto. Individual, porque uno no puede ser la conciencia de otra persona. Lo único que uno puede trabajar es su propio karma, ¿ya? Entonces, uno no puede trabajar por el karma mundial. Pues si las demás personas no quieren trabajar, están en su libre albedrío de vivir el sufrimiento, su existencia. Exacto, exacto. Entonces, el Dharma, Fernando, ¿qué vendría siendo? Bueno, porque por un lado está el karma, pero por otro lado está el Dharma. Exacto. ¿Ya? El karma es el resultado de tus malas obras y el Dharma es el resultado de tus buenas obras, ¿ya? El karma es el sufrimiento, el dolor, la angustia, y el Dharma es lo positivo, la felicidad, el esplendor, la alegría, las cosas positivas que te resultan en la vida, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que trabajan y hacen negocio y nada les funciona. Nunca les funciona, siempre fracasan, les va mal, salen para atrás, pierden su economía. Y hay personas que no se esfuerzan y todo les sale bien. Y todo les sale perfecto. Todo les sí. ¿Verdad? A veces nos cuestionamos y por ejemplo en el Bhagavad Gita, en esos libros también, ¿por qué a unas personas les va muy bien, a otras les va muy mal? Incluso personas, como tú dices, ¿verdad?, que no realizan ningún esfuerzo. Una persona que no es intelectual, que no es preparada, suele muchas veces resultarle la vida placentera en todos los órdenes. Es decir,
Claro. Entonces, el Dharma es un premio por las buenas obras. El Dharma es lo que llamamos el capital cósmico, la moneda cósmica. Ahora, lo interesante de todo esto es comprender que las deudas kármicas que uno debe, las debe de las últimas 7 existencias. Y el Dharma que uno ha acumulado la tiene de cientos o miles de existencias. Entonces, hay muchas personas que sin saberlo, Inconscientemente. son millonarios dármicamente hablando. Y nunca mueven su Dharma. Ahí lo tienen. Tienen cerros de dinero y nunca lo mueven porque no saben, ¿ya? Pero funciona así, porque muchas veces el ser de uno se ocupa en varias existencias de generar capital cósmico para que cuando él se decida a liberarse, utilice ese dinero cósmico en hacer ciertas negociaciones con los señores de la ley. ¿Ya? Porque aquí todo se paga, pues. Y se paga con buenas obras o con dolor. Entonces, uno puede pagar con buenas obras o mover su capital y todo eso, ¿ya? Entonces, el Dharma es ese premio, pero hay que aprender a ver el Dharma en las cosas simples de la vida. Por ejemplo, tener un cuerpo físico completo y más o menos normal es un Dharma, pues. Exacto. ¿Cuánta gente nacen amputados, ciegos, sordos, con alguna tara, inválidos, no sé, o tienen accidentes y son amputados? Sí, sí. Ya, si uno aprende a ver el Dharma en la existencia, en cosas simples, es benéfico para uno. Entender, por ejemplo, que la familia está más o menos bien, que no hay complicaciones. Hay familias que sufren, no sé, se pelean todo, es un drama, todo un drama. El padre alcohólico, ¿verdad? Y sufren la esposa, sufren los hijos, todo es un sufrimiento. Y qué importante, Fernando, sí. Es decir, todo esto porque, como decíamos, también la gente no se da cuenta por qué ocurre, o por qué aquella persona está mal, o por qué aquella lo otro. Muchas veces, perfectamente, y es porque ignoramos, pero también al ignorar, también no disponemos de esta información. Claro, por eso que esta conferencia es muy importante en ese sentido para poder entender lo que está ocurriendo en la humanidad, lo que me ocurre a mí y lo que le ocurre a los demás. Porque uno tiende a sufrir, ¿ya? Uno tiende a sufrir. Por ejemplo, si un niño, una niña pequeña es violada, claro que produce sufrimiento. ¿Pero por qué fue violada? Ya ahí lo entendemos. ¿Qué hizo esa alma en la existencia anterior? Violó. Violó. Ahí entra lo que es la compasión, entonces. Y ahí entra lo que es la compasión, exactamente, no el sufrimiento. No es necesario sufrir por la persona, sino tener compasión por ella, ¿ya? Claro. Y ayudarla a lo mejor en todo su proceso para que comprenda sus procesos internos y los trascienda, porque todo se puede trascender cuando hay voluntad y hay trabajo interior. Un discípulo le preguntó a su maestro en la India, preguntando sobre los porqués de la existencia. Y le dijo, maestro, pero ¿en qué se sostiene el mundo? Todo esto que estamos mirando, ¿en qué se sostiene? Y él, con una sonrisa, le contestó, hay un hilito muy fino, que sostiene todo el universo, todo el peso del universo. Por ese hilito estamos nosotros aquí. Y se llama la compasión. Es decir, ese hilito lo hace, ¿verdad? Como un hilito. Si ese hilito, si dejamos nosotros, unos o más o menos, de practicar la compasión con los demás y con nosotros mismos también, ¿verdad? Entonces, el universo dice, se escindiera. ¿Qué es lo que sostiene el universo? Es ese poquito, como tú dices también, ese 3%, ¿verdad? Que es una oportunidad para nosotros entonces comenzar a realizar nuestro trabajo. Claro, la compasión es fundamental, ¿ya? Es como la forma que uno puede llegar en realidad a amar al resto de las personas, porque uno tiene que aprender a amar sin identificarse, sin inmiscuirse, porque uno se inmiscuye en el sufrimiento ajeno, como que
la compasión es aprender a acompañar, pero sin cargar el dolor de la otra persona, porque si no, no soportaríamos. Exacto. No soportaríamos tanto dolor. Sí, sí. Imagínense grandes seres que caminaron por la tierra, como el Maestro Jesús, la misma Sor Teresa de Calcuta. ¿Con cuánto enfermo no caminó ella en la vida? Pero no los cargaba en su sufrimiento, sino los cargaba en obra, en ayuda, en compasión, en amor. Eso es lo que uno tiene. Y ayudarlo a evolucionar dentro de su sabiduría. Porque hay una ley, más bien un principio, que el más fuerte proteja al más débil. Y se aplica a todo. Pudiera ser que alguien que tiene más luz, pues tiene el deber y hasta la responsabilidad de guiar al otro si ve que va por un camino que entiende que verá que hay mucha oscuridad. Fernando, entonces hay un tribunal que regula todo esto. Claro, esta ley trabaja bajo la dirección de un tribunal que se llama el Tribunal de la Justicia Divina. Entonces la justicia divina no se le escapa nada, nada. Como dice el dicho, la justicia divina tarda pero llega. Exacto. ¿Por qué está ese dicho tarda pero llega? Porque en el fondo usted comete un error y la ley divina no le está cobrando mañana, ni le va a cobrar en un mes más, ni a lo mejor le va a cobrar en un año más, y a lo mejor no le va a cobrar en toda esa existencia, sino le va a cobrar, imagínense, le va a cobrar en 7 existencias más. En alguna de esas existencias. Imagínense, en 7 más, porque nosotros tenemos el karma de las últimas 7 existencias, no todo, pero parte de nuestro karma de las últimas 7 existencias lo debemos. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué la ley da tanto tiempo y no cobra? Para que uno comprenda, se arrepienta y la oportunidad exactamente que tiene para eso mismo, para realizar un trabajo y corregirnos y pagar, saldar esas deudas kármicas. Por ejemplo, la mentira. Súper mentiroso, ya. No le cobran todas sus mentiras, no tiene un cuerpo deforme todavía. ¿Ya? Pero si no, la persona no corrige, reflexiona en realidad, yo soy muy mentiroso, tengo el yo de la mentira, yo miento porque tengo miedo, porque quiero salir bien, y ahí empieza a reflexionar cómo está estructurada su mentira, y después empieza a trabajar con la Madre Divina, ¿ya? Y eliminar su mentira, el yo de la mentira. Puede saldar todo eso, pero si no lo hace, la ley le va a cobrar. Exactamente. Y muchas veces también, Fernando, aún consciente o inconscientemente que se orienta, perdón, a solamente a realizar actos negativos, muchas veces puede llevarse de decir, bueno, yo hice este acto negativo, no me pasó nada, perdón, hice este otro acto, no me pasó nada, y como no le ha pasado nada en el momento, entonces piensa que puede seguir, pero va a ser cobrada esa deuda kármica en próximas existencias. Claro, entonces este tribunal funciona en diferentes niveles y dimensiones, ¿ya? Y nosotros tenemos ese tribunal dentro de nosotros, porque acuérdense que nosotros somos un microcosmos. Sí, sí. Vimos en la conferencia, una de esas conferencias anteriores. Todo está dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos un tribunal de justicia divina en cada uno de los 7 centros de la máquina humana. Porque tenemos 7 centros, y tenemos un tribunal en el centro sexual, tenemos un tribunal en el centro instintivo que corresponde a la 4ª dimensión, tenemos un tribunal en el centro emocional que corresponde al mundo astral, acá en el mundo mental, en el mundo causal, en el búdico y en el ármico. ¿Ya? El gran tribunal está en la parte sexual, porque los yoes fueron gestados por la parte sexual, y ahí en la parte sexual, en la energía creadora sexual, es donde uno puede eliminar al ego. Exactamente. Este tribunal también está en determinadas funciones externas, en determinados templos, en el mundo físico. Y existe el gran tribunal en la 5ª dimensión del mundo astral, existe el gran tribunal de justicia divina, que nos va a juzgar completamente ya en el tercer juicio, acuérdense, que hablábamos ahí en el tercer juicio, dentro de las 72 horas de la desencarnación. Exacto. ¿Ya? Sí. Y ahí frente a Anubis,
y sus 42 jueces ya viene el juicio final, y ahí ya viene la determinación de nuestro dharma o nuestro karma final, ¿ya? Pero sí existen diferentes tribunales a los cuales uno va a ir sometiéndose y juzgando determinadas facetas o errores o actos que uno ha hecho en la existencia. Fantástico. Genial, Fernando. Antes de irnos al cambio, entonces, ¿podemos visitar nosotros esos tribunales, este tribunal, Fernando? Claro, esa es la idea, digamos, que uno pueda ir al Tribunal de Justicia Divina personal, tanto como cósmico, uno pudiera ir al tribunal. Muy bien. Y hay diferentes maneras de visitar el tribunal, ¿ya? Y la forma más fácil es a través del desdoblamiento astral. Uno en cuerpo astral uno puede ir al Tribunal de la Justicia Divina, conversar con Anubis y sus 42 jueces. Por eso que los egipcios tenían tanto conocimiento de este tribunal. Dibujaban a Anubis con cara de chacal. Anubis tiene un uniforme. Anubis es un dios que viene cumpliendo esa función de juzgar a la humanidad hace millones de años. Y él utiliza ese uniforme, que es su rostro de chacal, ¿ya? Porque en el fondo él representa un terror de amor y ley. Anubis es terriblemente amoroso y terriblemente justo. Entonces uno en la vida tiene que aprender a tener esos dos pilares fundamentales, que es la justicia y el amor. Uno como que es medio desequilibrado, de repente como que mucha justicia y se transforma en un tirano. Sí. ¿Ah? O mucho amor y se transforma en un cómplice. Exactamente. Pero porque el amor sin justicia es complacencia con el delito, y la justicia sin amor es tiranía. Exactamente. Sin embargo, Anubis, como tiene estos dos pilares fundamentales de la justicia divina, la justicia y el amor, él utiliza ese uniforme como de chacal, pero él tiene la posibilidad también, como tiene el amor, de la misericordia y hasta nos puede perdonar. Pero siempre y cuando vea en nosotros, en nuestro interior, una intención, un trabajo, un camino de arrepentimiento. Exacto. Pero si yo, de mis errores, en vez de arrepentirme, digo, no, estoy orgulloso de ser como soy. O sea, rebelde. Estamos rebeldes también muchas veces, ¿verdad? ¿Ah? El orgullo gay, por ejemplo, no, yo orgulloso de ser, y lo planteo y lo muestro y todo eso. Entonces, en vez de mostrar un arrepentimiento de mi proceso sexual de degeneración, lo mantengo ahí, indudablemente que no hay ninguna posibilidad de que Anubis pueda aplicar la misericordia, y solamente va a tener que aplicar la justicia ahí. Porque ahí no está esa muestra de humildad también. No está la muestra de la humildad, del arrepentimiento, que acuérdense que la Sagrada Escritura dice, para el indigno todas las puertas serán cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Sí, sí. Tiene la oportunidad. La única puerta que nos queda abierta en este momento, porque en realidad nosotros actualmente en este planeta Tierra somos indignos de la luz divina, pero la única puerta que nos queda abierta es la del arrepentimiento. Entonces, por eso que es necesario descubrir nuestros defectos psicológicos y al comenzar a luchar contra ellos, arrepentirnos de haberlos creado y formado y salir a flote, y nos van a ayudar, siempre y cuando esté ese proceso del amor hacia la obra. ¿Preparado para transformar tu vida? El siglo XX está considerado como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Guerras y genocidios de carácter filosófico, étnico y religioso tuvieron lugar en este periodo. Es el siglo que acabó con la paz en el mundo. Las presentes y próximas generaciones tendrán que estudiar el siglo XX como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Necesitamos contar una nueva historia, una nueva narrativa de nosotros mismos, que nos hable de paz, de libertad y de felicidad. Y esta nueva historia debe comenzar por preparar a nuestros hijos para el futuro y no para lo que alguien piensa que debe ser su futuro, explica el futurólogo Mark Stevenson. La conexión está por suceder, estamos a punto de despertarnos.
Descubre el libro que te abre los ojos a nuevas posibilidades. La otra dirección. El mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Bien, amigos de la otra dirección, Coronius 24 horas, el jardín de tu mente. Hoy la conferencia, una videoconferencia número 13, Karma y Dharma, la ley universal de causa y efecto. Con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, escritor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, nuestro canal Omnius 24 horas, la otra dirección, el jardín de tu mente. Fernando, entonces, ¿existe la misericordia o todo es por justicia? Claro, como le explicaba, en el fondo, la misericordia es uno de los pilares fundamentales. O sea, el amor siempre está ahí, ¿ya? El amor es parte fundamental de estos jueces. Ellos son muy, muy amorosos, pero el amor tiene que ir acompañado de la justicia, ¿no? Siempre son las dos columnas torales del tribunal, el amor y la justicia. La justicia divina va siempre acompañado de todos los procesos posibles de arrepentimiento y de perdón, la misericordia. Sabemos que estamos dormidos, ¿verdad? Un 97%, como enfatizas. Nuestra conciencia está dormida, solo un 3%. Quizás a ello se deba, pero realmente entonces, ¿qué genera este karma? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque es interesante saber qué cosa genera karma. ¿Qué nos ¿Qué es impulsa? lo que uno hace que produce karma? ¿Y qué es lo que uno hace que no produzca karma? Exacto. ¿Ya? Todo está relacionado con los centros, ¿ya? Y aquí es importante entender que está el centro motor o el centro que pertenece al cuerpo de la voluntad consciente. Lo único que genera karma es lo que corresponda a la voluntad de la persona. O sea, los sentimientos no producen karma hacia los demás. Pueden producir un karma hacia uno mismo, ¿ya? Exacto. Pero no se lo van a cobrar como algo externo. Los pensamientos igual, yo puedo pensar en realidad de que hoy yo le pegaría a esa persona, ¿ya? Pero la ley divina no me va a cobrar porque yo piense en pegarle. La ley divina me va a cobrar cuando yo le pegue. Es decir, muchas veces se habla de la intencionalidad, ¿verdad? Mi intención era esta, mas no la hice, no llegué a ejecutar. Exacto. Entonces lo que uno paga por el karma del centro motor, y por aquí, el centro motor está aquí, ¿verdad? Exacto. Y aquí, ¿qué es lo que encontramos? Obras, omisiones y palabras. Por eso cobran karma. O sea, a nosotros estamos pagando karma por lo que hacemos, por lo que no hacemos pudiendo hacer y por lo que dijimos. Exacto. Por eso se dice, el tribunal de la ley divina dice, y que también se plantea acá en el mundo físico, porque todo lo que es del mundo físico viene de los mundos espirituales, dice que todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. En tu contra, sí. Jesús sabiamente, Fernando, cuando le formulaban alguna pregunta con alguna espinosa, con alguna intención, él mismo utilizaba lo aplicaba a Gandhi también. Y él cogía esa misma pregunta y se la formulaba a quien se la hacía. ¿Qué opinas tú? Él agarraba la misma. Claro, porque en el fondo hay un dicho que dice,
soy esclavo de lo que digo y dueño de lo que callo. Exacto. Entonces, uno tiene que aprender a manejar el verbo, ¿ya? Porque el verbo es la voluntad. La La lengua es el dialéctica. timón. Sí, La sí. lengua es el timón del barco. Imagínese usted un barco, un transatlántico así de 300 metros de eslora, pero resulta que su timón mide 4 metros nomás. No es tan grande en relación a la inmensidad del barco. Y sin embargo, ese timón mueve la dirección del barco. Bueno, nuestro timón es la lengua. Entonces, este timón, que es la lengua, en el fondo, muchas veces uno tiene una fuente, dice la Sagrada Escritura, que la boca del hombre es la única fuente por donde sale hiel y miel. Exactamente. Entonces, a nosotros nos cobran por lo que uno dice, porque en el fondo el verbo plasma, el verbo figura, hace figuras geométricas. El verbo empuja a las personas. Por eso que se habla de la violencia psíquica también de las personas, por ejemplo, en muchos matrimonios o parejas, donde no existe una violencia física, pero sí existe una violencia psíquica, en actos y en palabras, en insultos, en maltrato, en menospreciar a la persona. ¿Ah? Eres un inútil. Y yo le digo a una persona, eres un inútil, y le estoy diciendo siempre que es un inútil, en el fondo le estoy haciendo un daño. Sí, sí. Y esa persona va a ser dañada en su existencia, y el resultado de ese sufrimiento de ella lo tengo que pagar yo, porque yo la gesté en ese nivel. Y más si ese tipo de expresiones negativas hacia otra persona viene también de una persona que pudiera ser una autoridad en una materia también. Ahí entran también los profesores. Yo siempre le digo en mis conferencias, suelo enfatizar a los padres, a las madres o a los que van a ser, miren, deben involucrarse en las aulas, saber qué le dicen sus profes a los niños. Porque un padre un profe mal informado puede lacerar a un niño para siempre con ese tipo de depresiones, pero es válido para todo el mundo. Y tan poderoso, Fernando, como dice, ¿verdad? Se aplica la palabra, es decir, tan poderosa que lo vemos en el Génesis principio, cuando Dios dijo, hágase, es la dialéctica, y es decir, es lo más poderoso, como dice nuestro también amigo, escritor argentino, París, la dialéctica es lo primero, es lo más importante. Hay que saber cuidar qué es lo que decimos. Exactamente. No es lo que es, no, perdón, Fernando, es decir, se aplica no es lo que entra por la boca, es lo que sale por la boca lo que hace daño. Exactamente. Lo otro importante es entender que inclusive la omisión es más severamente cobrada que el error. O sea, nos cobran más caro el hecho de la omisión, de poder ayudar a alguien y no hacerlo, sí. Nos cobran más caro que si yo ayudo mal a alguien. Sí, lo hemos enfatizado en otras conferencias también, pláticas, sí. Si dejamos de hacer... Si dejamos de hacer, perdemos la oportunidad maravillosa de aprender, inclusive, porque cuando uno falla, uno va a aprender de su error, pero cuando no hace nada, en el fondo, esa pereza es severamente sentenciada, la omisión. Es muy importante entender eso. ¿Ah? En el fondo uno tiene que aprender a jugársela en la vida. Por eso los maestros dicen, el cielo es para los valientes y se toma por asalto. Uno tiene que tener esa fortaleza de atreverse a hacer las cosas. El cobarde, porque hoy en día muchas cosas nosotros, la gente no las está haciendo por miedo. Por miedo, pero miedo. Miedo ahí que no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Y qué? ¿Me entiendes? Y en el fondo uno tiene que aprender a tener esa fuerza interior. Ese coraje, ¿verdad? Ese coraje que necesita para enfrentarse a sí mismo, ¿ya? Y de poder ayudar, poder sacrificarse, poder orientar, poder entregar, poder amar. Si no, uno en el fondo pasa a ser una entidad inútil. Sí, porque es como tú dices, Fernando, y en ese dejar de hacer, por negligencia, por pereza, como tú dices, y enfatizamos, podemos dejar también de orientar a alguien que tal vez no vas por un buen camino, y esa persona que pudo haberse sido transformada o elevada por alguna simple orientación, un poco de luz,
entonces ahí nosotros estamos, no utilizo el término pecar, pero estamos en falta, como estamos diciendo. Claro. Por eso que en el libro, el de la Divina Comedia de Dante Alighieri, el Exacto. Dante dice, Sí. los sectores, los lugares más oscuros del infierno están destinados a aquellas personas que se mantuvieron neutrales en tiempos de crisis moral. Bueno, ahí está en la cita de los talentos. El que le dio uno lo guardó. Tú sabes que yo cobro, busco donde no hay. Es decir, ahí se aplica, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, esos son los tres productores de karma. Los tres productores de karma, ¿cuáles son? Palabras, obras y omisiones. Y omisiones. Bueno, en un rezo están hay un rezo, ¿no? De la denominación católica que está esas tres denominaciones, palabras, obras, dicen culpas. Palabra, obra y omisión. Sí, Sí. ahí está. ¿Y qué pasa Ahora, entonces? Sí, sí. perdón. Ahora hay que entender que la obra viene precedida del sentimiento y del pensamiento. El pensamiento impulsa la obra, el sentimiento impulsa la obra. Entonces, si yo quiero tener un buen obrar, tengo que detenerla ¿dónde? En el pensamiento y en el sentimiento. Y el sentimiento. El mal obrar, ahí. Sí, sí. Yo no detengo las fuerzas negativas del mal obrar en el pensamiento o en el sentimiento, estas van a coger la vocería y va a venir el mal obrar y va a venir la consecuencia kármica. Así Por es. eso que la autoobservación comienza en los 5 centros, porque la única forma de corregir el obrar es deteniendo al yo en el pensamiento y en el sentimiento, y en el instinto, en todos los centros más bajos. Genial. Entonces, cuando ocurren accidentes, Fernando, ¿qué es lo que pasa? Bueno, existe, lamentablemente, hoy en día, producto de la dormidera generalizada en que nos encontramos, porque ya esta humanidad nos encontramos lamentablemente hiperdormidos. Sí, sí. No es que nos encontremos dormidos, sino que nos encontramos hiperdormidos. Una humanidad hiperdormida, exacto. Entonces, cuando la humanidad llega a estos niveles de sueño profundo de la conciencia, lamentablemente ocurren a veces leyes de accidente. O sea, ocurren cosas que a una persona no debió ocurrirle, pero le ocurren. Por ejemplo, hay veces que existe lo que se llaman las citas kármicas, donde hay personas que las juntan a todos en un avión porque ese avión va a caer. ¿Ya? Entonces, toda esa gente hacen que tome ese vuelo, la juntan ahí y cae ese avión y mueren todas esas personas. Pero hay uno que no tenía que subirse al avión. Y cuando va en el avión, cuando va a tomar el avión, el taxi queda en pana, queda con fallas mecánicas, botado, ¿verdad? Lo dejaron. Y claro, y él insiste y de ahí salta a otro taxi. Le pasa y después también le pasa algo y después como que la ley, la vida lo está deteniendo. Lo está protegiendo. Lo está protegiendo. Porque no merece. No, exacto. Claro, ocurre eso, pero a veces la porfía de la persona y le ocurre, y hay veces que por estar súper dormido, hay personas que le ocurren cosas que no tienen que ocurrir, ¿ya? Porque a la divinidad también le cuesta proteger a tantas personas en tantos sueños. Entonces, existe esa ley de accidente que en el fondo es el accidente que afecta a personas que no estaban bajo el proceso kármico, pero por estar súper dormidos, hay veces en que sí ocurren cosas que no debieron ocurrir. Esa es la ley de accidentes. Es perfecto todo. ¿Sabes que? Sí. ¿Sabe, Fernando, que en mi campo, un señor pues tenía a su esposa y dos gemelitas? Y él había dicho, bebía demasiado, maltrataba mucho a la esposa. Y él había dicho que se iba a ir por un abismo que hay, que le llaman, a ese lugar le llaman Sonador, un poco más allá donde yo nací, un campo de Puerto Plata, Santiago, en mi país. Entonces, él había dicho eso muchas veces. Cuando estaba en ese momento de euforia,
¿cómo llamamos? Indignado, lleno de ira, en fin, y borracho. Y precisamente un domingo salió con las gemelitas, dos niñas pequeñitas, y se fue con el carro por ese abismo, pero un abismo que eso es tú mirar solo, pero en ese abismo se salvó la gemelita que decía una de las gemelitas, que era la madre, como que a veces le tienen más, que si yo, se salvó esa. En ese abismo, que el carro fue triza y todo, una se salvó. La ley. La ley solamente se lleva a los que tiene que llevarse, los que no, no. Exacto. Extraordinario. Entonces, Fernando, este tema es muy apasionante y es de un impacto enorme para estos tiempos de crisis que la humanidad está experimentando y todos estamos experimentando. ¿Cuántas clases entonces de karma existen? Existen muchos tipos de karmas, ¿ya? Partiendo por el karma individual. El karma individual es el karma que sufre una sola persona, ¿ya? Por ejemplo, la ceguera. Ok. La ceguera es un karma individual. Esa persona sufre su no visión, la capacidad de no ver el mundo físico y no desenvolverse bien, lo sufre sola. Claro, entonces ese karma de la ceguera, cuando la persona sufre, ese karma proviene de personas que han negado la enseñanza espiritual a otras personas en la existencia anterior. Lo que decíamos Cuando anteriormente. tú tienes una enseñanza espiritual y no la compartes, ese egoísmo, ese no dar luz, que te castiga kármicamente por no recibir luz, porque tú no diste luz. Por eso que es importante dar luz, ¿ya? Porque el que da luz, luz recibe, y el que no da, hasta lo que tiene le será quitado. Entonces, esa persona que le quita la luz es porque no dio luz, por eso que nace ciego, ¿ya? La ceguera es el karma de la persona que no enseña teniendo el conocimiento, ¿ya? Entonces, ese karma individual es de una sola persona. Pero a veces hay karmas que son familiares. O sea, el karma parte de una persona, pero se va extendiendo a la familia. Por ejemplo, un padre alcohólico. El padre alcohólico es un karma individual de la persona que tiene un vicio, pero ya se extiende a la familia, porque toda la familia sufre. La violencia, la falta de dinero, el abuso, el desorden, el no progresar. Sí, ¿Verdad? Sí. El efecto afecta a todos. Afecta a todos. El padre golpea a los hijos, golpea a la señora, a todos los maltrata. Ya es un karma familiar. ¿Ya? Toda la familia sufre. Después existen los karmas de determinados sectores. ¿Ya? Todo un sector, por ejemplo, de repente hay un aluvión, viene un aluvión y se llevó todas las casas de ese sector. Y nada más hay ese lugar. O sube un río y también se arrasa con parte de una ciudad. Entonces ya es un karma de todo ese sector. Después existe el karma de una ciudad completa. Hay ciudades que son con mucha polución. Bueno, se han hundido ciudades, ¿no? Se han hundido, claro. Ciudades completas, ya, o ciudades que a lo mejor están muy manejadas por traficantes, por drogas, por ladrones y todo esto, ya o por smog, por contaminación. Exacto. O por trancones, estos tacos, y la vida ya se empieza a hacer invivible en esa ciudad, porque la gente demora mucho en su traslado y ya la gente sufre. Karma de ciudad. Políticos corruptos. Corruptos, sí, pues. Hay karma de países, donde todo el país, por ejemplo, hay un dictador, ¿ya? Un dictador y todo ese país sufre. Toda la gente sufre la tiranía. ¿Ya? Regímenes abusivos, digamos, donde la gente realmente, todo ese país es opresivo. Y sufren. Están encerrados ahí y les cuesta salir. Hay karma del planeta entero. Del planeta Tierra entero. Por ejemplo, el efecto invernadero, los cambios climáticos. El COVID.
El mismo, Todo el planeta está sufriendo. el COVID, la consecuencia del COVID también, ya lo hemos dicho. Entonces, claro, las enfermedades, digamos, pero primero estamos hablando del planeta, del planeta propiamente tal. Exacto. Ya, del planeta. Hay enfermedades, o sea, karmas que son de todos los habitantes del planeta, como las enfermedades estas, ¿ya? El COVID o la guerra, una guerra, por ejemplo. Sí. Una guerra no es un karma planetario, pero sí es un karma de todo el mundo, o determinados países, donde caen bombas atómicas y toda esa gente sufre y muere y pasa angustia y sufrimiento y dolor. ¿Mm? Por ejemplo, Ajá. Sí, sí, no importa, sigue, prosigue, Fernando. Por ejemplo, se viene acercando un planeta que se llama Arcólogos, que es un planeta 6 veces más grande que Júpiter. Ese planeta Arcólogos trae un karma muy grande a todo el planeta Tierra y a toda esta humanidad. Y va a producir un cambio en los polos. Imagínese usted que es 6 veces más grande que Júpiter. Y Júpiter es así, y la Tierra es así. Arcólogo es 6 más grande que Júpiter. Sí. Es así, y la Tierra es así. O sea, el planeta Tierra es como una luna para él. Ese planeta viene acercándose hacia acá y va a pasar en una órbita tal que va a producir el 4º movimiento de la Tierra y va a cambiar los polos en Ecuador. Y ese va a ser un karma de todo el planeta Tierra y de toda la humanidad. Entonces, hay karmas personales muy pequeños desde una persona hasta karmas gigantescos que corresponden a todo el planeta o la humanidad. Macro. ¿Ya? Existen otros karmas específicos, por ejemplo, como el kamaduro o el karma duro. El karma duro es un karma que no se puede trascender. El karma duro es un karma que usted no puede negociarlo. No puede ser negociado. Generalmente los karma duros están relacionados con procesos de violación contra el Espíritu Santo. Porque la Sagrada Escritura dice, todos los pecados serán perdonados, menos uno, el pecado contra el Espíritu Santo. Sí. Ese pecado contra el Espíritu Santo son los pecados de naturaleza sexual, porque el Espíritu Santo está en el sexo. Exacto. Padre, Hijo y Espíritu Santo, mente, corazón y sexo. Violación. ¿Ya? Violación, abuso, degeneración, sodomía, ¿no? Sí, sí. Incesto, relaciones sexuales bestiales con animales y todas esas cosas traen karma duro que la persona no lo puede, tiene que pagar, tiene que sufrir, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el síndrome de Down es un karma duro, porque la persona lamentablemente tiene que sufrir ese estadio en una vida como humano sin posibilidad de salir de ahí, no tiene ninguna posibilidad de salir. No tiene escapadera ahí. No tiene escapatoria. Ese es el karma duro, ¿ya? Existe lo que se llama el karma saya. El karma saya, o también se llama las marcas astrales, son los karmas que se transmiten en las relaciones sexuales entre las personas, con adulterio. Por ejemplo, si usted está casado y se mete con otra persona, usted como que absorbe el karma de esa persona. Esa energía, exactamente. Le queda la tendencia psicológica que tiene esa persona. Si usted se une sexualmente a una persona, a una mujer, y esa mujer es como drogadicta, a usted le queda la tendencia a la drogadicción. Sí. Si ella es cleptómana, a usted le queda la tendencia a robar. Si ella es alcohólica o al revés, si es ella y se une a él y él es un ladrón, a esta mujer le va a quedar la tendencia a robar. Ese se llama el karma saya. ¿Ya? Son marcas astrales, son las tendencias que uno se transmite como esa tendencia a los defectos psicológicos, porque el transmisor del karma es la relación sexual. ¿Ya? Y el otro que existe es el karma yoga. El karma yoga es el karma en la cual un maestro que está creciendo, está ascendiendo su trabajo en transmutación de energía sexual, de repente la ley le cobra y no puede trabajar alquímicamente por karma yoga y queda estancado. Y ahí queda no pudiendo avanzar en su trabajo alquímico sexual. Él puede estar
con condiciones, pero por algo no puede. Por una enfermedad, porque su pareja no lo acompaña, ni puede dejar abandonar a su pareja porque sería adulterio. Entonces ahí queda con karma yoga. El karma yoga le produce sufrimiento a la persona porque pudiendo trabajar no puede avanzar. Exacto. El karma yoga puede durar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 10 años. Karma yoga. Y existe el karma que se llama el karma katancia también. El karma katancia es el karma de los dioses. Porque muchos dioses, muchas jerarquías, muchas divinidades tiran lo que se llama la piedra al agua o desarman su obra o exprofeso hacen algo y se tiran karma encima por ayudar. Eso se llama karma katancia, el karma de los dioses. Entonces existen diferentes niveles de karma. Bien, amigos, estamos en la otra dirección, Pronios 24 horas. Hoy la videoconferencia, supra videoconferencia de Dharma y Karma con nuestro amigo y colega Fernando García. Fernando, no sé dónde lo leí, en qué libro, Sabiduría Espiritual, no recuerdo, pero sí, yo sé que lo leí, que decía, si en algún lugar del mundo muy apartado ocurre la catástrofe más lo más trágico, decía, si te enteras de que algo pasó, es que tú tienes... A ver, Fernando, ahí salimos, ahí nos salimos. ¿Qué pasó? Ahí nos salimos por un momento, esperamos que no se haya borrado. Falla del ciber. ¿Te acuerdas que el otro día como que hicimos una y salió así y salió grabada? Sí. ¿Te acuerdas? Yo pues bueno, ojalá. Sí. Sí, porque no es cuando se termina, yo creo que no es cuando se termina. Vamos ¿Tú detuviste la grabación? No. Yo esperé que subiera. Porque si se detiene, no, porque cuando se va, es del ciber, no es uno. Yo creo que me parece que lo que deberíamos hacer es continuar. Nos quedan unas cuantas preguntas, 3. La podemos sin omitir, abreviarla un poco más y entonces comenzar a descargar a ver qué pasa. Verá. Pero yo creo cuando hace eso, porque ahora no avisan, ellos no avisan de que cuando le quedan tiempo, no, ya ellos no, parece que no quitaron esa, porque es una mala práctica también, eso no es correcto. Pero bien, vamos a continuar en ese punto. Te decía, bien Fernando, no sé dónde lo leí, yo sé que fue en uno de esos libros espirituales, que decía que si en algún lugar del mundo ocurre algo muy catastrófico, y llego a enterarme de que pasó ese acontecimiento, es que yo tengo alguna responsabilidad directa. Si no me entero, es que no tengo ninguna responsabilidad. Algo kármico, lo refiero a ese punto, ¿no? Es decir, que cuando algo ocurre y nosotros no tenemos ninguna relación o alguna deuda kármica, uno no se entera. Pero si nos enteramos de que algo ocurre, es porque tenemos que ver en algo con ese acontecimiento. Yo sé que lo leí en uno de esos libros espirituales, no recuerdo. Claro, pero hay que entender que en el fondo el que inocentemente peca, inocentemente paga. O sea, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Justo por pecadores, como dice. Exactamente. Entonces, actualmente todos somos responsables kármicamente de lo que le está pasando al planeta Tierra, porque estamos acá y porque hemos fornicado, porque el gran generador de karma es la fornicación. La fornicación es la expresión de los átomos crísticos. Entonces, lo que le va a pasar a la humanidad ahora es parte de nuestra responsabilidad también. Así es. Acordémonos o no acordémonos de los errores cometidos. El no acordarse no significa que no lo hice. Que no lo hicimos. Entonces, ¿de qué forma podemos pagar nosotros nuestras deudas kármicas, Fernando? Mira, principalmente hay 2 formas de pagar las deudas kármicas. Con buenas obras o con dolor. Ya la mayoría de las personas, como no conocen el sistema de que se puede negociar, de que se pueden hacer buenas obras,
termina pagando el karma con dolor y sufre. Ujú. Entonces, uno puede pagarlo con buenas obras, lo que se llama con dharma. Con Exacto. dharma, con capital cósmico. ¿No? Y si no, lo va a pagar con dolor. ¿Ya? Para eso es importante entonces hacer buenas obras. El servicio a la humanidad, pero Haz, como dicen, sacrificio por la humanidad. Haz buenas obras para que puedas saldar tus deudas con las kármicas. ¿Ya? Hay un dicho que dice, al león de la ley se le combate con la balanza. así Eso es. quiere decir que cuando el león viene a cobrarte, uno le pone la balanza significa que uno le pone sus obras. ¿Cuáles son las obras? ¿Cuáles son tus obras? Más allá de tu negocio y tu familia. Porque lamentablemente la mayoría de las personas solamente se dedican a producir y a tener bien a su familia, pero no hay una obra por el prójimo. Exacto, exactamente. Es decir, no hay caridad consciente. Sí. Es decir, nos concentramos en ese egocentrismo, nos quedamos en ese egocentrismo. Exactamente, hay un egoísmo, hay un egoísmo implícito ahí, lamentablemente, ¿ya? Y lo otro es hacer negocios objetivos con la ley. La forma de pagar el karma también se puede hacer a través de ciertos negocios que uno puede hacer con la ley divina cuando uno entiende que la ley divina funciona como un banco. Y cuando usted sueñe que va a un banco y hace transacciones, usted está en el tribunal ahí de justicia divina haciendo negocios con unos ventanillas, cajeros, documentos, todo eso son transacciones bancarias que se relacionan con la ley divina. La ley funciona como un banco. Exacto. Porque ahí hay un dinero cósmico. De modo que nosotros podemos mover en nuestro capital cósmico Dharma. Claro, en síntesis, digamos, esta conferencia tiene una de estas prácticas, tiene dos prácticas. Una es para cómo nosotros podemos mover nuestro capital cósmico. Recuerde que le dije que uno tiene el capital cósmico o Dharma de ¿cuántas existencias? Son muchas. Son muchas. Hablamos de 7, decíamos, pero son muchísimas más, como ya hemos dicho. Uno tiene el Dharma o capital cósmico de 100, 200, uno puede tener capital cósmico de hace 1000 existencias y lo tiene ahí guardado. No sabe, pero lo tiene ahí. Y tiene el karma de las últimas 7. O sea, nos tienen cobrando los últimos 7, pero podemos tener el dinero de miles para atrás. Para saldar. Entonces, para saldar, porque el ser está esperando el momento en que decide autorrealizarse y ahí ocupa el dinerito que generó en muchas existencias, hizo buenas obras, el ser se fue capitalizando. Esto sí, es igual que acá en el mundo físico. Si usted quiere hacer una empresa, primero tiene que capitalizarse. Exactamente. Si no tiene dinero, ¿cómo va a montar su empresa? ¿Cómo va a pagar los sueldos a sus trabajadores? ¿Cómo va a hacer? No puede. No va a obtener ningún beneficio. Sí. Genial. No, claro. ¿Ya? Entonces, uno puede mover ese capital kármico, lo puede mover para pagar sus deudas kármicas de la última existencia. Y eso lo hace a través de una práctica en la cual uno se coloca en esta posición, ¿ya? Y uno hace una oración al Padre para que sea Él el que haga un negocio con el tribunal, ¿ya? Porque uno no puede hacer un negocio. Pero el Padre sí se presenta ante el tribunal, Él como es pura luz y conciencia, Él hace transacciones, saca este dinero de acá y lo mete acá y paga esta deuda que tiene. Entonces uno se pone en esta posición y uno dice, Padre mío, Señor mío, le ruego, le suplico, si es su voluntad, sea usted quien se traslade al tribunal y realice un traslado de fondos. Y realice un traslado de fondos de mi banco de Dharma a mi banco de Karma, porque en el fondo estamos sacando el dinero del Dharma. Exacto. Para pagar el Karma, ¿ya? Para pagar mis deudas más inmediatas y poder así trabajar sobre mí mismo, trabajar con los 3 factores, trabajar, luchar y avanzar espiritualmente, ¿ya? Y uno abre los brazos en forma de balanza, uno así forma la balanza aquí, ¿ya? Y va nombrando el mantra ni, ne, no, nu, na. Concentrado aquí, primero en el entrecejo, ni, después aquí en el chakra laringio,
ne. Después en el chakra coronario, no. Chakra umbilical, nu. Y acá en la pelvis, na. Entonces, y a medida que va nombrando ni, va moviendo los brazos en esta posición. Es como que está moviendo. Concentrado, concentrado ahí en su trabajo, concentrado en el movimiento, los brazos bien estirados, las palmas de las manos hacia arriba, ¿ya? Las palmas de las manos hacia arriba, concentrado aquí, ni, concentrado acá, ni, concentrado acá, no, concentrado acá, no, concentrado en la pelvis. Eso lo hace 9 veces. Genial. Terminada la 9ª vez que hace ni, ne, no, nu, na, moviendo los brazos, hace el mantra Torn y cierra los brazos. Torn. Y ahí le pide, Padre mío, le ruego sea usted quien dé las gracias a los señores de la ley por haberme ayudado en ese trabajo. Gracias. Y eso es. Ahí, Genial. ¿qué hice? Eso se llama un traslado de fondos. Traslado de fondos. De mi banco de Dharma a mi banco de Karma. Traslado de fondos. Fantástico, fantástico. Esa es una Fernando. práctica, hay que hacerla. Todos Todos los días. ¿Todos los días debe hacerla durante permanente o durante un tiempo determinado? Ilimitado. Ilimitado. Genial. Ilimitado hacerlo. Fantástico. Si falla uno un día, no hay problema, pero en forma asidua estar ahí trasladando, porque uno no sabe en el momento en que le va a venir un karma, pues, y que lo va a estancar a uno. Y ahí el padre negocia y hace y paga sus deudas y uno puede ir avanzando. Se libera. El crecimiento espiritual va acompañado de todos estos negocios con los señores de la ley. Es más bien un desbloqueo. Claro. Genial, Fernando. Entonces, Fernando, una pregunta más te voy a hacer. ¿Podemos nosotros hacer negocios con la ley divina? Claro. Como ya lo también. explicas, ¿no? Claro. Lo que estábamos haciendo ahí no era un negocio, sino que era un traslado de fondos. Pero uno puede negociar, uno puede comprometerse, uno puede solicitar un préstamo. Y eso es diferente. Eso uno se coloca acostado con los brazos abiertos, con las palmas hacia arriba, formando como en cruz. ¿Ya? Podemos compartir la imagen de esta figura para que la vean después. Sí. ¿Verdad? Sí. Mejor vamos a compartir las imágenes para que quede claro. ¿Ya? Perfecto. Se coloca en esta posición, recostado, en forma de cruz, ¿ya? Y ahí uno hace una oración pidiéndole al Padre que sea Él quien salga y vaya al tribunal y haga un negocio con los señores de la ley. Entonces uno se coloca así y uno le dice, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego y te suplico con mi alma y mi corazón, si es tu voluntad, salir de mí y trasládese al tribunal de la justicia divina. Estando frente a los señores de la ley, realice con ellos un negocio. Y ahí nombra uno el negocio que quiere. ¿Ya? Por ejemplo, un negocio para obtener ayuda espiritual, porque a lo mejor me siento débil. Exacto. ¿Me entiendes? No tengo la fuerza. Necesitamos ¿ya? luz, entendimiento. Necesitamos luz. O negocie para que cualquier karma que me venga a mí, que me vaya a quitar la salud del cuerpo físico y los cuerpos internos, negócielo. Porque puede que el día de mañana me venga un accidente. Y ese accidente va a imposibilitarme mi crecimiento interior. Entonces el padre no puede negociar. Puede ahí y dice, ya, ese karma no me lo cobren. Y yo me comprometo a pagar tal cosa o a hacer tal y tal cosa. ¿Ya? O puede que me venga un karma que me impida trabajar con los 3 factores, que me impida morir, que me impida nacer, que me impida sacrificarme por la humanidad. También le pido al Padre que lo negocie. ¿Ya? Entonces, ahí uno nombra lo que uno quiere. O si uno quiere cumplir una cosa importante de su vida, uno lo puede negociar. Luego uno se sienta, queda sentado con los brazos abiertos y las palmas hacia arriba y vuelve y repite la petición. Son 6 veces. 3 acostados
y 3 centavos. ¿Ya? Genial. Terminado esto, terminada la 6ª vez, uno le dice al Padre, Padre mío, le ruego dar las gracias a los señores de la ley por la ayuda prestada. Y por favor, ayúdeme a recordar esto, cómo debo pagar esto en el mundo de los sueños. Y listo, y termina. Porque los señores de la ley le van a avisar a uno, ya, está bien, hacemos ese negocio, se lo aceptamos, pero usted tiene que hacer tal y tal cosa. Le piden una obra y con eso uno salda. Tiene que eliminar tal defecto, tiene que ayudar a tales personas, tiene que hacer esto, ellos dirán. Ahí son los negocios ya celestiales. Entonces, esas son las 2 prácticas que sintetizan esto. El traslado de fondos y los negocios con la ley. Esta gráfica la vamos a mostrar Sí. para que la gente lo visualice mejor. Fantástico. Amigos de la otra dirección, no importa en la forma que lo hagas, de cualquier forma que lo practiques, todo vuelve a ti. Por ello, promueve solo el bien. Nuestro lema en el proyecto de paz global en RD, presidido por un servidor. Fernando, extraordinaria esta conferencia. Conocimiento de mucho impacto, supra impacto. Para estos tiempos que estamos a nivel de colectividad experimentando en la humanidad. De modo que, genial. Sería interesante algún mensaje final en el mismo contexto. Bueno, esta conferencia es una conferencia muy profunda, ¿ya? Nos aclara muchas cosas, nos da respuesta a muchas injusticias que uno piensa que hay en la vida, ¿ya? La única injusticia que hay en la existencia es la que usted comete. Exactamente. Porque nosotros no tenemos el conocimiento real de por qué están ocurriendo las cosas fuera de sí. Pero sí podemos tener el conocimiento real de dónde provienen y por qué uno tiene una intención determinada, ¿ya? Y las prácticas que se han dado aquí son para hacerlas, porque son herramientas de ayuda y de trabajo y de conexión con los señores de la ley. Así que los invitamos a todos a practicar y avanzar. El camino consta de este trabajo interno. Genial, fantástico, Fernando. Amigos, nos han contado muchas veces que hay un Dios castigador. Hay un Dios que tiene una barba larga o blanca y que está esperando solo el más mínimo error que cometas para castigarte. No, ya, como lo dice Fernando, no hay ninguna injusticia. Es tu propio obrar la que va también a generarte, ¿verdad? Y te va a cobrar esa deuda. Fernando, un abrazo del alma, fantástico, excelente. Seguimos con Unius 24 horas. Un placer. Gracias, gracias. Bien, amigos, nos están pidiendo un corte. A nuestro regreso, la opinión acerca de la entrevista con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral. Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras. Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia.
Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl. Autoconocimiento suprasexo. Y bien amigos, mi opinión con relación a la conferencia de Fernando García. Esta nueva videoconferencia acerca de la ley del Karma Dharma la califico de espectacular. No tengo por qué exagerar, y ustedes ya lo saben, Fernando es un profundo pensador y escritor del autoconocimiento. De modo que, estupenda conferencia. Mi reflexión personal con relación a la conferencia. La ley de causa y efecto es un principio, ley universal que gobierna y rige todo lo que existe y constituye el resultado de nuestro accionar en la vida. Todas las grandes religiones de Oriente y grandes maestros y avatares de la conciencia nos han enseñado esta ley que dice que recibes lo que das, cosecha lo que siembras. En nuestro proyecto de paz global, también este principio, ley, es nuestro lema. Promueves solo el bien, todo vuelve a ti. Muchas gracias por ver este video y me gustaría saber qué aspecto de la videoconferencia sintonizó más con tu interior. Así que déjanos tu comentario aquí debajo y me uniré a la conversación. Y si quieres que realicemos algún programa con algún tema de tu interés, también déjanos saber en los comentarios y lo haremos con mucho gusto. Aprovecho una vez más la ocasión para enviar un saludo a mi amiga Caroline Davison en México por comprar una copia de mi libro La Otra Dirección, lo cual significa mucho para mí. Caroline, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir nuestro contenido de impacto. Hasta la próxima.